calma. ¿A qué le tenés miedo? Antes de responder esta pregunta corresponde preguntarse, bueno, ¿qué es el miedo? Según los neurocientíficos, los que se encargan de estudiar el funcionamiento del cerebro, el miedo es una reacción normal que tenemos todos los seres humanos ante una situación de peligro. Cuando percibimos algo que puede atentar contra nuestra vida, contra nuestra integridad física, se activa una red de neuronas, de hormonas en el cerebro que producen una serie de cambios en nosotros. Por ejemplo, se dilatan las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta se agita la respiración, y todo eso hace que la persona se prepare, ya sea para enfrentar la fuente del miedo o para escapar. El miedo provoca una sensación desagradable, una sensación de angustia, de incomodidad. Todos esos mecanismos que se activan lo hacen con el objetivo que tenemos todos los seres humanos, que es el de sobrevivir, es el de sostener la vida. Ahora, cuando ese miedo se vuelve irracional y afecta el modo en el cual nos desarrollamos, eso se conoce como fobia. Se calcula que más o menos el 9% de la población mundial, o sea, casi 1 de cada 10 personas, tiene algún tipo de fobia. Y lo extraño es que la mayoría de esas fobias se deben a peligros irreales, a peligros imaginarios. Empieza a afectar tu trabajo, tus estudios, tu rendimiento, tus relaciones interpersonales. Hay gente que vive asustada todo el tiempo, por ejemplo. Sale a comprar, se va a algún lugar, tiene miedo. Está comprando, tiene miedo. Cuando vuelve a su casa, tiene miedo. O sea, es normal que uno esté alerta, por ejemplo, cuando va a cruzar la calle, porque mira hacia todos lados y ese estar alerta te permite protegerte en caso de que surja algún imprevisto. Pero cuando uno está alerta todo el tiempo, si estás en tu casa, que estás alerta todo el tiempo, eso se vuelve un peligro, se empieza a tornar perjudicial para la salud. Muchas personas sufren de aracnofobia, por ejemplo. Esa es la fobia más común de todo el mundo. Cuando un padre tiene miedo a las arañas, los hijos ven ese comportamiento y terminan copiándolo, entonces terminan adquiriendo el miedo. Uno puede adquirir el miedo culturalmente también, qué sé yo, por películas o porque todos le tienen miedo, entonces uno termina adoptando ese miedo para sí mismo. Es más, hay muchos estudios que indican que es un miedo ya preconfigurado del cerebro. A todas las personas les resulta desagradable ver una araña, una serpiente, animales de ese estilo, y dicen los científicos que eso puede deberse a que nosotros en nuestro cerebro ya tenemos configurado que eso nos resulta desagradable, entonces tendemos a querer escapar de cruzarnos con un animal así. La iatrofobia, otro ejemplo, puede deberse a una situación traumática que uno haya vivido en su niñez o que relaciona algún problema que tuvo con visitar al médico, y eso termina desarrollando una fobia en la persona. O también puede ser heredado. Cuando un padre tiene miedo a ir al médico, generalmente termina inculcando eso en los hijos. Hay otros miedos que son más absurdos, por ejemplo la hexacocio y hexacontaxafobia. Y si parece que eso es un chiste, busquen la biografía del 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Él fue diagnosticado con ese tipo de trastorno. Hay unos cuantos cristianos también que cuando ven el 666 quieren salir corriendo, pero bueno, eso es tema de otro día. Hay gente que vive con miedo a envejecer, y eso uno lo puede ver a diario en los famosos, principalmente quizás porque ellos tienen la plata para pagarse las operaciones, pero uno los ve que andan así estirados con la cara que parece plastificada. Existen algunos miedos que son justificados, otros que son absurdos, pero que pueden hacer sufrir tanto a la persona que le pueden llegar a generar un ataque de pánico. El miedo más primitivo que existe, quizás la raíz de todos los miedos, es el miedo a dejar de vivir, es el miedo a morir. Y eso es porque estamos hechos para sustentar la vida que tenemos. Y tememos a todo aquello que pueda atentar contra nuestra supervivencia. Y si recordamos un poco la historia, la primera reacción que tuvo Adán después de desobedecer a Dios fue el miedo, según Génesis 3:10. Ahora, ¿miedo a qué? Hasta ese momento, el mundo que Dios había diseñado no incluía el miedo, porque si la persona estaba hecha para vivir, si no había peligro de muerte, ¿para qué iba a tener miedo? Pero una vez que el hombre perdió su dependencia de Dios, entonces aparece el miedo en la humanidad. Hay muchos personajes de la Biblia que experimentaron alguna clase de miedo. Es normal sentir miedo, todos quizás hemos sentido miedo alguna vez, pero la gran mayoría de los miedos que tenemos a veces son absurdos. Tenemos miedo a cosas que no existen. Un pensador dijo alguna vez: el miedo es algo falso que parece real. Y cuando le tenemos miedo a algo irreal, entonces ese miedo nos limita, el miedo te paraliza, el miedo no te permite avanzar. Tener miedo es semejante a estar en una prisión en la cual permanecemos encerrados y no podemos salir, no podemos decidir por nosotros mismos. El miedo fue utilizado como un arma de control por gobiernos, imperios, grupos terroristas,
inclusive por la misma iglesia. Y no solamente la iglesia de la Inquisición, sino la iglesia moderna también. Mucha gente que tiene miedo o que actúa no por temor a Dios, sino por miedo a que otra persona lo descubra, que el pastor no se entere lo que estoy haciendo, porque si no, no me va a dejar tocar la guitarra. Y tenemos más miedo a lo que los demás piensen o lo que otros digan de nosotros en lugar de tener temor del Dios que nos ve todo el tiempo. Tememos más a las críticas de los demás que a lo que Dios diga de nosotros. Una vez un predicador dijo: el ejército cristiano es el único que remata a sus soldados cuando están en el piso. Entonces terminamos actuando más por temor a que nos descubran antes que por temor a Dios. El miedo te desenfoca, te saca la visión de lo que es realmente importante. El miedo exacerba lo que somos en realidad, lo que llevamos en el interior. Pedro mostró lo que llevaba en su interior cuando tuvo miedo de que descubrieran que él andaba con Jesús. Hay una historia que todos hemos escuchado alguna vez, quizás en la escuelita, es más, hasta los inconversos la conocen, la historia de David y Goliat. Eso está en 1 Samuel capítulo 17. La historia comienza así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Si uno se va a algunos capítulos atrás, puede encontrar la historia de Jonathan. Jonathan tenía un escudero, su paje de armas, dice la Biblia, que ellos dos solos hicieron escapar a todo el ejército de los filisteos. Entonces estos ahora quieren tomar venganza de aquel día. Entonces dice la Biblia que reúnen todo su ejército para ir a pelear contra Israel. El versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros. Entonces la historia es esta: los filisteos estaban reunidos en un lugar, se reúnen todo su ejército para ir a pelear contra Israel, y dice que cuando estaban por luchar, cuando están los dos en el campo de batalla, sale un paladín. Y si uno se pone a analizar lo que es un paladín, no es más que un soldado. Es un soldado reconocido por su valentía, por sus hazañas en la guerra, pero no era más que un soldado. O sea, no depende de él lo que va a suceder más adelante en la historia. Él no tenía el poder de decidir si iba a ir a pelear él solo contra el otro ejército o lo que iban a hacer. Indudablemente hay un general, hay una persona de más alto rango que Goliat que está tomando la decisión de decir: bueno, en lugar de ir a luchar todos, vamos a enviar a uno solo que vaya. Y ese elegido fue Goliat. Es este mismo Goliat el que se para contra el ejército de los israelitas y dice en el versículo 8: elijan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos, y si yo pudiere más que él y le venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los filisteos no tenían las posibilidades de ganar ese día la guerra ante Israel. Entonces, ¿qué hacen? Ejecutan todo un plan. Dicen: en lugar de luchar todos nosotros, vamos a enviar uno solo, el mejor soldado o el soldado más prominente que tenían en ese momento, que era Goliat. Y dice: vamos a dejar que vaya él. Y cuando los israelitas escuchan lo que este filisteo dice la Biblia que se llenaron de miedo. Ahora, ese miedo era ilusorio, era un miedo que el ejército filisteo, a través de una estrategia, estaba tratando de meter en ellos, y lo estaba logrando. Dice la Biblia más adelante que 40 días estuvieron ahí detenidos, sin poder avanzar, sin poder quitarse a los enemigos de encima, todos por estar presos del miedo. Ese es el verdadero juego del miedo. A esta altura Saúl, que era el más indicado para ir a luchar contra Goliat, porque dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 9, que Saúl sobrepasaba hombros arriba a cualquier persona en Israel. Entonces la persona indicada para ir a enfrentar a Goliat era Saúl. Pero a esta altura él estaba ya tan desconectado de Dios, ni se le cruzó por la cabeza consultar a Dios si tenía que ir a batallar o no, qué tenía que hacer, y se termina llenando de miedo. Eso es lo que te llena de miedo. Estar desconectado de Dios te llena de miedos y de inseguridad. Este era el panorama que tenía que enfrentar el ejército de Israel. Estaba preso de su propio miedo, cercado por otro ejército que, a pesar de no estar preparado para ganarle, con una sola estrategia, con un solo movimiento, logró tenerlos detenidos durante 40 días. El miedo nos quita la oportunidad de ver a Dios moviéndose en nuestra vida. Si David se hubiese dejado llevar por el miedo que sentía todo el ejército en ese momento, probablemente nunca lo hubiesen conocido más adelante como el mata gigantes. Entonces, cuando David llega, se entera de todo lo que está sucediendo y levanta la mano y dice: yo voy a enfrentar al gigante,
lo primero que hacen es tratar de ponerle los escudos y toda la ropa que era de Saúl. Muchas veces el mundo va a tratar de quitarte los miedos a su manera. Eso es lo que trataron de hacer con David. Para que David no se sienta tan desprotegido y no sienta tanto miedo, vamos a ponerle la ropa del rey. La mayoría de las veces el mundo quiere quitarte el miedo inculcándote otro miedo. Cuando un hombre tiene miedo de ir a hablar con una mujer, el mundo trata de reemplazar ese miedo inculcándole el miedo a quedarse solo, por ejemplo. Entonces ahora el hombre, cuando escucha toda esa serie de consejos, ya no tiene tanto miedo de ir a hablar con la mujer, pero ahora tiene miedo de quedarse solo. Un famoso escritor argentino contó una historia una vez acerca de una madre que no quería que su hijo salga a la calle. Entonces le inventa una historia y le dice: mirá que si salís a la calle te puede agarrar un monstruo. Entonces el nene empezó a crecer con esa idea en la cabeza y dijo: bueno, no voy a salir, no sea cosa de que me agarre. Fueron pasando los años y el nene tenía 13, 14 años y seguía teniendo el mismo miedo. Entonces la madre dice: bueno, ¿ahora qué hago con este otro tema? Y de repente se le ocurre darle una cadenita al nene y le dice: siempre que vos salgas con esta cadenita, los monstruos no te van a agarrar. Entonces el nene empezó a salía con la madre y se sentía dentro de todo seguro. Resulta que la madre falleció unos años después y el muchacho nunca más volvió a salir de la casa, porque ahora no le tenía miedo a los monstruos, sino que le tenía miedo a perder la cadenita. Esa es la solución al miedo que te propone el mundo: quitarte el miedo colocándote miedo a otra cosa. El mundo busca respuestas, quiere quitarse el miedo de encima. Entonces uno va a ver videos como 10 pasos para sacarse el miedo, estas 5 claves te van a ayudar a no tener miedo nunca más. La Biblia dice: el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Entonces David se quita todas esas cosas de encima y va contra el gigante. Ese es el momento de mayor incertidumbre de la historia. La Biblia dice que David va hacia la línea de batalla contra Goliat, tiene un intercambio de palabras, entonces me imagino son un montón de cosas que se cruzan en la mente de David. Pero había algo con lo que Goliat no contaba y era la fe que tenía David. David corrió hacia la línea de batalla, es decir, hizo todo lo que estaba a su alcance y después de ahí era el momento de que Dios actúe. La piedra simboliza a la oración, simboliza aquel lugar al cual nosotros no podemos llegar, pero que Dios sí. La Biblia cuenta que cuando los filisteos ven que Goliat cae y que David corre hacia él y que le corta la cabeza y es un enchastre de sangre por todos lados, los filisteos empiezan a huir, empiezan a correr, demostrando que ellos no tenían ninguna intención de ser siervos de los israelitas en caso de perder. Todo era parte del plan. De eso se trata el juego del miedo. El enemigo te hace creer, te genera toda una historia, genera todo un miedo en nuestro interior y nosotros podemos ceder a ese miedo, podemos creernos toda la historia y vivir atemorizados, paralizados como estaba el ejército de Israel, o podemos decidir confiar en Dios. El miedo es un excelente llenador de espacios vacíos. Cuando algún área de tu vida está vacía, lo más probable es que la termine llenando con algún tipo de miedo. El que tiene inseguridades en su pareja, lo más probable es que termine llenándose de miedo al abandono, miedo a la soledad. La falta de fe en Dios es lo que nos llena de miedos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Miedo al contagio? ¿Miedo a quedarnos solos? ¿Miedo a perder el trabajo? ¿Miedo a la enfermedad? ¿Miedo a la voluntad de Dios? ¿Miedo al compromiso, ya sea con Dios o con otras personas? ¿Miedo a perder el control de nuestra vida? ¿Miedo a lo que van a decir los demás de nosotros? Bueno, ese miedo es el que nos limita. Cuando te falla la fe, te falla la confianza, ahí es donde nos llenamos de miedo. El miedo te genera una preocupación que te hace estar mal, inclusive cuando no hay motivos para estar mal. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo es una trampa, es un lazo, como dice la Biblia, pero cuando tu confianza en Dios llena ese espacio vacío, entonces los miedos desaparecen, los miedos se disipan. El mundo de hoy vive aterrorizado. Yo creo que pocas veces en la historia el mundo sintió tanto miedo como hoy. Miedo al colapso sanitario, miedo al colapso económico, a no saber qué es lo que va a suceder mañana. Nos sentimos atacados por un montón de lados, pero la Biblia dice no una, sino en muchas oportunidades, no tengan miedo, no teman. Mateo 8:26, Jesús le pregunta a los discípulos en medio de la tormenta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Si uno se pone a pensar en los discípulos, había varios de ellos que eran pescadores, que ya habían atravesado quizás un montón de tormentas, y en ese momento están asustados sin saber qué es lo que va a suceder. Y Jesús, cuando ve toda esa situación, dice, ¿por qué tienen miedo? Dando a entender de que cuando uno no tiene fe en su vida,
el miedo empieza a ocupar ese espacio, empieza a llenar ese vacío. También nos indica de que a pesar de que Jesús vaya en la barca con nosotros, las tormentas vienen igualmente vamos a tener problemas. Los hijos de Dios enfrentamos tormentas, enfrentamos problemas, enfrentamos enfermedades, un montón de cosas más. La diferencia y lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que cuando Él va en la barca con nosotros, entonces no hay de qué preocuparse. Jesús dijo, mientras ustedes estén en la tierra van a tener aflicciones, van a tener angustias, van a tener miedos, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que disipa todos los miedos. Y cuando te falta esa confianza, entonces vas preso del miedo. El miedo te domina, el enemigo juega con tu miedo, te paraliza y te hace sentir sin salida. Dios ve nuestras tormentas, Él ve nuestros miedos, ve nuestras preocupaciones, pero no las ve desde afuera, Él las ve desde adentro con nosotros. Y dice, tranquilo, no tengas miedo, todo va a salir bien. Noten que la mayoría de las veces que la Biblia dice no teman, Dios se lo está diciendo a sus hombres, se lo está diciendo a sus escogidos antes de encarar una tarea difícil. Por ejemplo, le dijo no temas a Moisés antes de ir a hablar a Faraón. Una vez se presentó a Jeremías y le dijo no tengas miedo. Ese mismo Dios que levantó las manos y calmó la tormenta que aterrorizaba a los discípulos, ese Dios que alentó a Josué en el momento más importante del Israel antiguo, justo antes de entrar a la tierra prometida, le dijo no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Es el mismo Dios que en medio de los problemas actuales nos dice no tengas miedo, no hay que temer, porque Él está en la barca con nosotros. Y uno puede decir, pero no sé lo que va a pasar mañana con mi trabajo. No tengas miedo. Pero me puedo contagiar en cualquier momento. No tengas miedo. Preocupémonos más por estar más cerca de Él, por estar más en comunión con Él. Y cuando tu única desesperación es ser lleno de Él, es hacer únicamente lo que a Él le agrada, entonces todos los miedos se achican hasta que desaparecen. Así que en medio de la tormenta, aún incluso el problema más difícil, aún a punto de enfrentarse a la situación más difícil de la vida, el Señor dice, no tengas miedo.